Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, que nos siguen en el 89.5 de FM y a los que nos siguen por televisión en el canal digital 24.1. Hoy es miércoles 1 de marzo, Rosalba, ya se nos fue otro mes. 1 de marzo, este programa es grabado, lo estamos grabando un día previo, el martes 28 de febrero. De todas maneras, recibimos con agrado sus mensajes de texto, que de cualquier manera nos llegan, sea el programa en vivo, sea el programa grabado. Perdemos un poco por la cuestión del tiempo real, pero bueno, aquí estamos, Rosalba Pichardo. Sí, Ángel, buen día. Su servidor, Ángel Valderas. El teléfono en cabina es el 192-1200, extensión 37120. Repito, 192-1200, extensión 37120. Celular para mensajes de texto que llegan directamente aquí a TV WAC es el 442-249-8788. 442-249-8788. Gracias también a los que nos siguen por internet en radio.uac.mx o en tv.uac.mx o en el canal de YouTube de TV WAC, que es TV WAC Transmisiones. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde y agradecemos como siempre a nuestro productor Emanuel Villagrán. Rosalba, pues buenos días. Buen día, hoy martes 28, con esta transmisión del miércoles, pues ahora sí que nos quedó como anillo al dedo, pues porque prácticamente nada más es un día y además el tema que vamos a tocar no caduca de muy hoy vigente, a mañana. Muy vigente. Sino además yo creo, Rosalba, que es un tema que Parte va a dar... de la historia. Para todo el año. Exacto. No. Exacto. Para la historia. Para todo el año, sí. Y más porque forma parte de una historia reciente de este país, vergonzosa, y que tiene que ver con la condena del criminal Genaro García Luna, que no fue acusado. Mira, yo ahora escribí esta semana, la semana pasada escribí 2 artículos, escribo habitualmente para El Universal, Querétaro, la versión de Querétaro, y también para Tribuna de Querétaro. Entonces, el artículo de ayer para Tribuna de Querétaro, que se va a publicar esta semana, que les recomiendo, porque aquí vamos a decir muchas cosas, pero hay otras cosas que no da tiempo decir. Así es. Yo comencé ese artículo, Rosalba, diciendo que Genaro García Luna no fue condenado por robarse un gansito en la tienda de la esquina. Tampoco fue condenado porque se robó una manzana en el mercado de la Cruz o que se robó de un tianguis una playera. Vamos, ni siquiera fue condenado por una cuestión de defraudación fiscal. No, Rosalba, los cargos por los que fue condenado Genaro García Luna son pesados. Tan pesados que más allá de que la oposición en México y sus cómplices en todos los niveles, que son la gente que convivió con él en el gobierno federal, sus jefes, principalmente Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Por qué sale embarrado Fox? Porque en el juicio, el rastreo, la investigación que se hizo sobre Genaro García Luna, viene de 2001, Rosalba. Es decir, no es a Genaro García Luna no se le investigó por ser secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que fue el periodo 2006-2012. No, a él se le investiga de 2001 a 2012. Es decir, prácticamente todo el sexenio de Vicente Fox, porque Vicente Fox gana las elecciones presidenciales en el año 2000
toma posesión, como todos sabemos, a finales del año 2000, comienza a ejercer o a la toma de decisiones el 1 de diciembre del año 2000, y digamos que prácticamente el gobierno inicia en 2001, así como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues en realidad tenemos que medir a partir de 2019. Y aquí la situación es que Genaro García Luna fue declarado culpable de participar en una empresa criminal. Quien participa en una empresa criminal le podemos llamar criminal, le podemos llamar delincuente, pero además en una empresa criminal que continúa su actividad. Específicamente, ¿en qué empresa criminal fue condenado? El Cártel de Sinaloa. Por eso que continúa su actividad. Quiere decir que Genaro García Luna no fue condenado por algo del pasado. Fue condenado por un pasado que se viene extendiendo hacia el presente. Y ya para terminar esta introducción, Rosalba, que comencemos a platicar, fue condenado por traficar internacionalmente con cocaína. Y eso solo en el periodo 2001-2012, en donde en el periodo 2006-2012 su jefe directo, único jefe directo, era el señor Felipe Calderón, que hoy está en España, cobijado por José María Aznar. Pues quién sabe dónde ande, porque... O quién sabe dónde andará. Exacto. Bueno, y el sexenio de Vicente Fox, en donde Vicente Fox hace a este delincuente director de la AFI, que ya no existe, Agencia Federal de Investigaciones. Los más jóvenes pues no saben qué es la AFI. O gente que apenas comienza a interesarse un poco en la cosa pública, pienso en jóvenes de 18 años, pues no han oído hablar de la AFI, pues porque la AFI desapareció. Hoy la gente conoce la Guardia Nacional, pero digamos que esta culpabilidad de García Luna es criminal, delincuente, y podemos decir que es narcotraficante. En el juicio se le culpabilizó por pertenecer prácticamente al Cártel de Sinaloa. No que era una cuestión, no. Prácticamente se le culpabilizó por eso de participar en una empresa criminal, y por ahí lo dijeron fiscales norteamericanos. Genaro García Luna era parte del Cártel de Sinaloa. Y creo que la gran pregunta clave, Rosalba, es ¿qué tanto sabía Felipe Calderón? ¿Y qué tanto sabía Vicente Fox? ¿Y qué tanto sabía el PAN? ¿Y qué tanto sabían sus compañeros secretarios? Por ejemplo, Gobernación, Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, y su superior jerárquico. En el caso de la AFI, pues arriba tenía al secretario de Seguridad Pública, al procurador y luego a Vicente Fox. Más grave me parece el caso de Felipe Calderón, que era su jefe directo. Y ahora sí, termino. No sé si viste el video de una entrevista que le hacen en televisión a Diego Fernández de Ceballos sobre este tema. Porque Diego Fernández de Ceballos es un panista de toda la vida, y ante la pregunta de si Felipe Calderón sabía o no sabía, yo digo, pues que nos lo diga un panista. Pues sí. Y Diego Fernández de Ceballos dijo textualmente: es inverosímil que Felipe Calderón no supiera. No supiera. Inverosímil. O sea, no es creíble que Felipe Calderón no supiera. Y todavía agrega Diego Fernández de Ceballos: y si no sabía, es un idiota. Lo dijo en una entrevista de televisión. No estoy diciéndolo yo, lo dijo Diego Fernández de Ceballos. Otro panista. Otro panista, que se refiere a un panista, en donde dice, pues que no, yo no creo que no supiera, dice Diego Fernández de Ceballos. Y si no sabía, es un idiota. Y eso lo podemos extender a Vicente Fox. Yo también, y aquí ya va una cuestión de creencias, yo coincido, fíjate, es la primera vez que coincido con Diego Fernández de Ceballos, en que no es creíble que Felipe Calderón no supiera. Eso ya cambia la dimensión, Rosalba, porque no estamos hablando de un delincuente que actúa solito, de manera aislada, porque para lo que hizo no puedes actuar solito de manera aislada. Por un lado tienes que tener abajo
gente a la que tú le das órdenes, y estamos hablando de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la AFI en su momento, pero también estamos hablando de secretarios de Estado, que no es posible que yo no sepa lo que tú estás haciendo en este momento o tú no te des cuenta de lo que yo estoy haciendo en este momento. Y sobre todo, los jerarcas. Muy grave, Rosalba, muy grave esta situación. Estamos hablando de la historia inmediata de México, pero no solo de México, sino del mundo. Y en especial de la relación de México con Estados Unidos de Norteamérica, porque quedó demostrado en este juicio la relación que hay entre políticos, empresarios, funcionarios de todos los niveles para poder traficar una mercancía fundamental para el ejercicio y acumulación del capitalismo internacional, que son las drogas. Entonces, estos negocios, como toda mercancía, está transnacionalizado este negocio. Colombia, Argentina, Chile, Perú, México, Estados Unidos, Francia, Italia, la India, China, Rusia. ¿Sí? O sea, es una mercancía en el mundo capitalista. ¿Qué mercancías están generando en la actualidad mayor cantidad de plusvalía o valor al capitalismo mundial? Principalmente las drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, la venta de órganos a nivel mundial. Entonces, si estamos hablando de García Luna y de su caso, ¿por qué fue socio de algunos funcionarios estadounidenses que no han sido mencionados en el juicio? Porque encubren esa red de complicidad, tanto en México como en Estados Unidos, que es la parte inmediata, digámoslo así. ¿Por qué lo encubren? Pues porque llega a altos funcionarios de un país en donde las libertades y la democracia son el símbolo de su discurso, solamente de su discurso, porque en el ejercicio político no es así. En la realidad no es así. La democracia no existe, ni la libertad, en países como Estados Unidos de Norteamérica, y también el cuestionamiento está para México. ¿Por qué no existe? Voy a fundamentar. ¿Por qué existe el monopolio de la opinión pública, que son las empresas que se compran y se venden? ¿Para qué? Para mentir constantemente a la población, Ángel. Es decir, voy a retomar esto, aunque después profundice. Ahorita regreso un poco específicamente a la personalidad o a las personalidades de Felipe Calderón y García Luna. Pero ¿por qué hablo de la manipulación de la opinión pública? ¿Por qué, si García Luna fue socio, ahora lo desechan y hoy no les es útil? Pues porque ya no está en los altos mandos en donde fue, ¿sí? En donde fue plenamente utilizado por los monopolios del capitalismo internacional en el plano de estas mercancías y sobre todo los monopolios también de los medios de comunicación. Que hay investigaciones ya que incluso un equipo de abogados de Estados Unidos de Norteamérica en California están ya solicitando información al FBI y a la CIA y le están preguntando desde cuándo sabían de García Luna, quiénes operaron con García Luna, ¿sí? ¿Por cuánto dinero? ¿Sí? ¿Y desde dónde? Y lo que es peor, en Arizona, se acaba de fundamentar ya que la gobernadora de Arizona está plenamente implicada en el caso del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos de Norteamérica, que fácilmente, según los analistas y periodistas que han reportado esto, el 50% de las drogas llega a Arizona, desde ahí se distribuye a los distintos estados, que son 20 estados de Estados Unidos están ya implicados, al menos en esta información de ayer y de antier, están ya implicados en los sheriff, los gobernadores de 20 estados de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, qué bien, van a entrar ellos en periodos electorales. Ojalá que este momento histórico, Ángel, les sirva a los estadounidenses para saber
quiénes los están manejando. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación han ocultado y ocultan esto? ¿Por qué los medios de comunicación sacan a Genaro García Luna y su caso con México en estos momentos? ¿Por qué nos oculta la prensa norteamericana y mundial la guerra en Ucrania? Y las distintas, más de 56 guerras en todo el mundo. ¿Por qué nos ocultan los acuerdos de Davos y las discusiones internas que tienen? Porque no quieren que la población abra los ojos. Una población desinformada es la que es útil para la acumulación y la circulación financiera a nivel mundial. La acumulación del capitalismo mundial centrada como apoyo, ya no a los golpes de Estado, porque se verían muy obvios y estarían violando los derechos humanos y la democracia mundial, Ángel. Y su discursiva entonces se vería más que nada a lo descubierto. Ahora manejan la guerra soterrada, la guerra sucia desde los medios de comunicaciones, los procesos de enajenación en los sujetos, individuos y en las masas. Eso pasó, eso está pasando en México también. Es muy peligrosa la masa desinformada, como sucedió en la marcha reciente. Masa desinformada. No hay información. ¿Cuál es el objetivo del medio de comunicación comprado o vendido? Desinformar. ¿Por qué? Para que la población no tome conciencia y llevarlo por una sola línea, la de el no ver la realidad, el de ocultar la realidad, para tenernos alienados, enajenados, y no, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? La desmovilización, que la población no proteste, no argumente, no cuestione, ni siquiera opine sobre sus condiciones reales de vida, que son de opresión y de explotación. Ese es el objetivo final de los medios de comunicación manipuladores, y mantener a elementales y tiranos, como fue el caso de Felipe Calderón en México. Está claro que los medios de comunicación, el papel que jugaron frente a la transición entre Fox y Calderón, en donde ya García Luna era funcionario público desde los 90s a través del CISEN, y lo afianzan y lo retoman Fox y Calderón, se dice por acuerdos incluso con los agentes de Sinaloa. Entonces, bueno, el fraude electoral del 2006 está más que claro. Y veamos la personalidad de Felipe Calderón. Según Olga Gorman lo califica como un psicópata a Felipe Calderón y también a García Luna. Yo diría sociópatas. Pero lo del fraude electoral lo traían ya muy bien planeado. Y obvio, tenían que elegir a un títere como Calderón, cuya personalidad insegura y sus características, cuáles han sido, al menos lo deja ver públicamente, aparte del alcoholismo, inseguridad, que tiene que ver con su resentimiento sistemático frente a aquel que pudiera u ostenta algo de poder, ¿sí? Entonces, sobre de ese hay que terminar. La figura del presidente le genera muchísimo y le mueve muchísimo esta inseguridad personal por sus resentimientos que expresa y sus conductas y sus actitudes y sobre todo, y en especial, sus expresiones verbales frente al presidente. Es una característica. Entonces, el complejo de inferioridad frente a quien ejerce el poder, porque si ya él no es presidente, ¿por qué constantemente agrede sin fundamentos? La mitomanía, característica también de Felipe Calderón. Mintió constantemente y sigue mintiendo. Nos quieren distraer estos medios de comunicación con esta personalidad que nos impusieron, Ángel, mediante un fraude. La forma en la que llega a la Cámara de Diputados a tomar protesta como presidente por la puerta de atrás. La forma en que
se viste de militar de manera fraudulenta en Michoacán para iniciar su guerra, no contra el narco, porque él era, ya quedó claro, entre Luna y él socios del narco, muy posiblemente Calderón, seguirá él seguramente, pero si ya se comprobó en García Luna, como tú lo decías, Ángel, quedó ya como claramente declarado un criminal, ¿sí? Entonces, Felipe Calderón debe seguir en la Corte de Estados Unidos o en las de México, ¿sí? Y junto con él, algunos otros funcionarios de ese momento y también algunos otros panistas. Sí, Ángel, te cedo la palabra. Hay una narrativa, Rosalba, que es interesante. Ahorita cuando tú tocabas la cuestión de los medios, que salen muy embarrados. Sí. Por un lado, todos aquellos medios que cubrieron las andanzas de García Luna, que cubrieron y apoyaron la supuesta guerra al narco, en contraposición a los medios que siempre criticaron esa opción. La Jornada, Proceso en su momento, Contralínea e incluso Reporte Índigo. Y por señalar solamente algunos de los medios que cuestionaban y que además daban datos de que García Luna estaba asociado con delincuentes. Entonces, ¿qué fue lo que vimos muchos en este juicio de García Luna? Una serie de medios de comunicación, televisión, medios impresos, tratando de desvirtuar los testimonios en contra de García Luna. Y luego con una narrativa que, por ejemplo, la señora María Amparo Casar, que se quiere presentar como neutral, hay que tomar en cuenta que trabaja para Claudio X González, y que fue coordinadora de asesores de Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Es decir, María Amparo Casar colaboró con, como ya se está diciendo incluso en la BBC de Londres, con 2 narcogobiernos. Porque eso lo tenemos que decir, ni modo. México tuvo 2 narcogobiernos encabezados por Vicente Fox y por Felipe Calderón. Y entonces tratan de hacer una narrativa. Yo titulé mi artículo del Universal Querétaro el sábado pasado, que no nos embarren. ¿Por qué, Rosalba? Porque la María Amparo Casar, Raimundo Rivapalacio y otros señalaron en los medios a los que todavía tienen mucho acceso, incluso medios públicos. María Amparo Casar aparece en el Canal 11, sí, canal de la televisión pública, diciendo que el juicio contra el criminal García Luna fue un juicio en contra de México y que fue un juicio en contra del Estado mexicano. Falso de toda falsedad. Claro. Quien utiliza esa argumentación es o ha sido cómplice de Genaro García Luna. Quien utiliza esa argumentación de asociar García Luna es el Estado mexicano, son los que no tienen la capacidad de crítica o de autocrítica, sea porque participaron con esos gobiernos o sea porque siguen añorando un México gobernado por narcofuncionarios. Yo creo, al contrario, en contraposición a lo que dice María Amparo Casar y otros, que el juicio sí enjuició, Rosalba, 2 sexenios panistas. Eso sí, 2 sexenios panistas. No se juzgó al Estado mexicano, pero sí se juzgó a 2 gobiernos encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón. Sí. Y vamos todavía más, Rosalba. Se juzgó a un partido político en amplia degradación, el PAN. Más allá de que gobiernen aquí en Querétaro, se condenó a un partido político porque que no nos venga el señor Marco Cortés a decir que Genaro García Luna nunca se afilió al PAN. Oye, a ver, ¿eso qué tiene que ver? Ellos lo encumbraron los panistas, porque lo sacaron del CISEN y lo llevaron a la AFI, y ellos lo siguieron encumbrando y lo mantuvieron porque de la AFI lo pasaron a la Secretaría de Seguridad Pública y ahí lo mantuvieron.
Y fueron los panistas. Fue un partido político que avaló todo lo que estaba haciendo García Luna. Así es que este juicio incluye también al PAN. El PAN, yo no he visto que salgan a hacer autocrítica. El PAN debería de pedir disculpas al pueblo de México. El PAN llevó a Fox y a Calderón. La mayor parte, la inmensa mayoría de los funcionarios de esos gobiernos eran panistas. Entonces, que no se hagan, no se puede, nadie puede creer que García Luna actuó solo. ¿Por qué es relevante hoy en 2023 de hablar de esto? Porque tú señalabas en tu intervención anterior el caso de Felipe Calderón y dijiste, es que posiblemente Calderón siga. ¿Siga en qué? Pues veamos. Fox, Rosalba, ¿sabía o no sabía? Sí sabía. ¿Daba las órdenes, Rosalba? O sea, ¿García Luna acataba órdenes de Fox y de Calderón? Se tendría que saber. ¿Qué sabían los demás secretarios panistas que colaboraron con García Luna? Esta supuesta guerra al narco estuvo a los ojos de todos. Claro. Y sí, los medios de comunicación que cubrieron esta carrera delictiva y que ahora se evidenció, es muy fácil para el público mexicano ver quiénes se corrompieron con García Luna. Son todos los medios que durante el juicio de García Luna trataron de ocultar la información y trataron de desvirtuar. Y desde ahí vamos a unos supercríticos, no sé, Denise Dresser, Enrique Krause, Mario Amparo Casar, que se quedaron callados. O sea, ¿no les parece grave que haya habido un narcogobierno? No es creíble. No, porque eran cómplices, recibían dinero. Muchos de ellos. Muchos de ellos. No es creíble que García Luna haya actuado solo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el PAN? Porque nos tendríamos que preguntar una cosa, Rosalba. ¿Esta colaboración con el narco sigue? ¿Se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Si es así, ¿quiénes? ¿Por qué Guanajuato se ha convertido en el estado más violento del país, en donde tenemos 30 años de gobiernos panistas? Ya con el juicio de García Luna, híjole, pues todos a revisión. Ya te entra la duda, Rosalba, queremos la realidad de si esa relación de panistas con delincuentes sigue. Ahora, exacto. ¿Nada más se dio en la Ciudad de México? No. ¿Y no se dio en otros estados? No. Oye, ahí está el señor Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Y ya para cerrar e irnos al corte de la media hora, mira, ¿por qué hay elementos para señalar que Calderón sí sabía? En estos días, yo les recomiendo en YouTube que vean entrevistas, hay en varios medios, con el general Tomás Ángeles de Aguajare, con el excomisionado de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles. Por ahí circula una columna de Milenio de quien en ese momento era director de Reporte Índigo, y en esta semana sale un video en donde dice que fue amenazado por Felipe Calderón, porque Reporte Índigo, yo sí lo recuerdo, yo leía mucho en ese tiempo Reporte Índigo, y presenta al menos 10 portadas con datos en donde se estaba diciendo García Luna anda en malos pasos. Sí. Así es que a Felipe Calderón, tanto el general Tomás Ángeles como Javier Herrera Valles señalaron que le dijeron, Sí, mira, el libro de Olga Wortman, recomendable. Ella, titulado, pues, este libro, Felipe el Oscuro, deja muy claro todo esto. Ok, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras, hoy miércoles 1 de marzo de 2023.
Bueno, regresamos aquí en Tetras. Estamos comentando este suceso, la condena de Genaro García Luna en los Estados Unidos, en la Corte de Brooklyn, y el silencio ensordecedor de medios de comunicación cómplices. Pero sobre todo, hay un elemento, Rosalba, que yo seguí en el juicio, que me llamó mucho la atención, y es, ¿cómo es posible que Genaro García Luna no haya intentado defenderse? Él no testificó en su favor, se negó a hacerlo. Ahora, yo me pregunto desde fuera, las acusaciones son tan graves, si me declaran culpable, la condena va de un mínimo de 20 años a cadena perpetua. Oye, ¿y yo no tengo nada que ver? ¿Me defiendo? Y el señor no se defendió. Para mí, la principal muestra de culpabilidad del señor Genaro García Luna es que no se defendió. O sea, no se defendió. Te están acusando de cosas gravísimas, te están dando cantidades, maletas. Te dijeron que te reuniste en el restaurante Champs-Élysées, en Paseo de la Reforma. Te dan más o menos los datos, te dicen del Rey Zambada, porque también hay que ver que testificaron agentes de la DEA, a agentes mexicanos. O sea, no fueron nada más delincuentes. Y sobre todo la gran riqueza inexplicable de Genaro García Luna. Hay un juicio civil en una corte en Florida del Estado mexicano, del gobierno mexicano, el Estado mexicano, por el orden de $750 millones, Rosalba. Oye, esos son 15,000 millones de pesos. Eso es el presupuesto de 5 años total. ¿Por qué en la corte se ocultó? ¿Por qué no salió esta cantidad? ¿Por qué no salió en la corte que el gobierno mexicano desde hace un año tiene una demanda en Florida por esta cantidad de dinero? Bueno, ¿Por qué no salió? No, es que tome en cuenta, Rosalba, que las acusaciones de la Fiscalía vienen del gobierno de los Estados Unidos. El interés de la demanda en Florida es porque el gobierno mexicano quiere recuperar ese dinero. O sea, a los fiscales gringos, lo que les interesa es el tráfico de drogas. O sea, y si se puede quedar con el dinero. No, claro que les interesa el dinero. Vamos a ver en qué termina el juicio. Pero son 5 años del presupuesto anual total de una universidad como la Autónoma de Querétaro, del señor Genaro García Luna. Que alguien nos explique, y que nos expliquen los panistas, Marco Cortés, por ejemplo, cómo se le hace para acumular tal cantidad de dinero con el sueldo que devengaba García Luna. Pero para mí lo más relevante, y yo voy a insistir, lo dije en la primera mitad y voy a insistir en todos los foros posibles, García Luna no pudo actuar solo. No, es imposible. Claro. Y ahí va ligado un partido político, el PAN. El PAN lo puso. Que por cierto, Morena, ¿no? Antier le inició una demanda ante el INE para que desaparezca su registro. Solicitar el registro. La eliminación del registro del PAN. Pues sí, porque no sabemos hasta dónde este partido está infiltrado. ¿Sí? Hasta dónde pactó. ¿Siguen operando? ¿Por qué? Porque hay que recordar ¿Dónde? Hay que recordar que en ese juicio, Rosalba, un tal El Grande, que además era de Coahuila, señaló que en una reunión con Felipe Calderón en Coahuila, cuando ya era presidente electo, después del fraude más documentado de la historia, que es el de 2006, ahí declaró que el cártel de Sinaloa le dijo a Felipe Calderón que colocara en el cargo de secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Y Felipe Calderón lo colocó en el cargo de secretario de Seguridad Pública. Eso, hasta si yo fuera panista, Rosalba, lo tendría que saber. O sea, que Felipe Calderón haya puesto a Genaro García Luna por órdenes del narco,
Pues si lo querían poner de candidato a la presidencia, Ángel. Candidato a la presidencia. Por eso la compra a los medios. Claro. Que se compran y se venden a los de comunicación, que son de desinformación. Sí. Ayer en Sin embargo, que yo recomiendo mucho ver estos extractos, hay una entrevista de Álvaro Delgado y de Alejandro Páez Varela al general Tomás Ángeles de Aguajare, porque le preguntan, a ver, general, ¿usted desde cuándo avisó de las andanzas de Genaro García Luna? Y el general dice que había ya elementos suficientes para desconfiar de García Luna desde que estaba en la AFI con Vicente Fox. Que fíjate, este testimonio del general Ángeles coincide con lo que salió en la Corte de Estados Unidos, porque en la Corte de Estados Unidos se concluye que la carrera delictiva de Genaro García Luna arranca desde 2001. Rosalba, hoy a la luz de ¿qué serán? Pues 22 años. Acuérdate cómo se inaugura el sexenio de Vicente Fox, con la fuga ni más ni menos que del Chapo Guzmán, del penal de máxima seguridad, del penal de Puente Grande. Así se inaugura el sexenio de Vicente Fox. Es inútil que se escandalicen que Andrés Manuel abrazó a la mamá del Chapo. No, señores panistas. Tienen acuerdos desde hace mucho tiempo. Exacto. Porque ahora con lo que salió hoy el juicio, y si vemos las fechas, el Chapo Guzmán, como decía un compañero de la Facultad de Ingeniería en aquel tiempo, dice, es que Ángel no se fugó de la sala de mi casa. Se fugó de un penal de alta seguridad en el sexenio de Vicente Fox, cuando el general Tomás Ángeles, cuando Javier Herrera Valles, ya incluso cuando la DEA sabían que Genaro García Luna ya andaba en malos pasos. Entonces, fíjate cómo checa esto, porque el general sostiene que se le dijo a Felipe Calderón. Javier Herrera Valles, comisionado de la PFP, le entregó 2 cartas a Felipe Calderón señalando las andanzas de García Luna. Y mira, ¿por qué Felipe Calderón, en realidad, sí sabía, esté donde esté Felipe Calderón? Pues porque ¿cuál fue la respuesta de Felipe Calderón? ¿Investigar a García Luna? No. Oye, hay un diputado federal. Lo protegía. Gerardo Fernández Noroña, que en 3 comparecencias de Genaro García Luna en la Cámara de Diputados le dijo asesino, le recriminó su fortuna, etcétera. Estas fueron públicas. Ya hace algunos años. ¿Que Felipe Calderón no las vio? O sea, digo, a ver, que no nos digan, porque entonces ahora viene lo grave. En realidad, el Chapo Guzmán sale de Puerta Grande porque dio la orden Vicente Fox. En realidad, Felipe Calderón nombra a García Luna porque Felipe Calderón es el que pactó con el narco y no García Luna, y García Luna solamente ejecutaba órdenes. ¿Por qué el señor Felipe Calderón, en vez de investigar los datos que le proporcionó Javier Herrera Valles y el general Tomás Ángeles, los metieron a la cárcel a los 2, Rosalba? O sea, Calderón mete a la cárcel a las personas que le dijeron aguas con García Luna. Creo que para mí eso muestra la gran culpabilidad de Felipe Calderón y la complicidad con García Luna. Por acción y por omisión. O sabía, Rosalba, o daba las órdenes. Y creo que los más interesados en saber son los panistas. Señores panistas, pues ustedes tendrían que investigar si su presidente Felipe Calderón pactó con el narco y le dio órdenes a García Luna o fue cómplice de García Luna. Y cuántos más panistas entraron en esta empresa criminal en la que participaba Genaro García Luna. No es creíble, repito, que nada más él
Ay, nada más él, o sea, va a salir Marco Cortés a decir, no, nada más él, él solito. Él solito, pero además dice, y no es panista. Y no es panista. Pero ustedes lo tuvieron en el poder. Digo, lo nombraron. Es hasta ridículo. Y su presidente Calderón lo acordó, lo pactó para nombrarlo. A mí me parece muy grave, comenzamos el programa, Rosalba, señalando que estos elementos los tenemos que conocer, porque sí tenemos que saber hasta dónde se pudrió el sistema de seguridad en México. Tú lo dijiste en la primera mitad, Rosalba. Este juicio de García Luna demostró lo que muchos dijimos en su momento, aquí en Tetras incluso, que no era tal guerra contra el narcotráfico, sino que era una supuesta guerra contra el narcotráfico. Fue una guerra contra la población. Una guerra contra la población. Una guerra que intentaron desatar como una guerra civil, que afortunadamente no les resultó. La población fue con una cordura así, a pesar de los sacrificios, de las muertes y las matanzas. La población se contuvo para no utilizar las armas, pero ganas no les faltaron a muchos, sobre todo del norte, Ángel, de cómo les fue con respecto al narcotráfico y la guerra que impuso Felipe Calderón y Genaro García Luna a la población. Porque no fue una guerra contra el narco, fue una guerra contra la población. Y queda demostrado ya, y estamos esperando la información que solicitó el gobierno de México a Estados Unidos de Norteamérica frente a Rápido y Furioso. ¿Dónde quedaron esas armas? ¿Fue nada más al grupo de Sinaloa, a la empresa Sinaloa, la entrega? Sí. Porque son de alto calibre. Pero sí, Rosalba. Sí, nada más a ese grupo. Fue nada más al cártel de Sinaloa. Sí, ¿y por qué? ¿Y por cuánto? ¿Y quiénes firmaron esos acuerdos frente a las empresas de armas en Estados Unidos? Porque tuvo que haber toda una cadena de empresarios, políticos y socios del narco, o con el narco, todos estos, que operaron para que esas armas llegaran a destruir a la población y el tejido social de los mexicanos, Ángel. No estamos hablando de cosas menores. Exacto. La idea era esa, romper el tejido social en términos sociológicos, eso es muy grave. ¿Qué pasa en Arizona en estos momentos? Quedó al desnudo a través de estos abogados de California, que son del ala demócrata, quedó al desnudo el hecho de que en Arizona las agencias del Grupo Sinaloa tiene instalada toda una empresa en donde contrata grandes cantidades de mano de obra para esta mercancía, y ya no solamente contrata a migrantes, sino también estadounidenses de todo tipo de piel. Entonces, ¿qué no le interesa al gobierno de Estados Unidos indagar realmente quiénes están destruyendo el tejido social de los propios estadounidenses a través de la compra y venta de la droga, desde las grandes cantidades hasta el miniconsumo? ¿No le importa en términos sociológicos, psicológicos, la salud mental de sus jóvenes? También hablemos de México. ¿No les importa la salud mental? ¿Por qué no indagaron a García Luna hasta el 2020? Puesto que quedó demostrado mediante algunos testigos que hasta el 2020 seguían operando en México, y que está demostrado que en México las instituciones como la Suprema Corte y los juzgados, los tribunales, las notarías, las cárceles, empresas como las de Carso y todos, están infiltradas por el crimen organizado. ¿Por qué Carlos Slim entró al negocio de las cárceles? ¿Por qué la venta de las cárceles a la iniciativa privada y esa combinación Estado e iniciativa privada en las cárceles, Ángel? ¿Por qué y para qué? Un gran negocio. ¿Desde dónde lavan el dinero? Un gran negocio. ¿Desde dónde lavan el dinero? ¿Y a quién le debe, y a quién le venden el polvo? Todo eso lo queremos saber. Lo queremos saber. ¿Cuántos empresarios en México y en Estados Unidos están implicados? ¿Cuántos gobernadores en México y en Estados Unidos están o estuvieron implicados? ¿Obama sabía?
La señora Clinton sabía, pues tiene fotos con todos estos personajes o con la mayor parte de estos personajes. ¿No fue galardonado García Luna? ¿Qué hacía? ¿Qué hacían? ¿Qué información tenían las más de 20 agencias de los Estados Unidos de Norteamérica, en especial la DEA, el FBI y la CIA? ¿Qué hacían? ¿Qué hacía esta agencia del tabaco, el alcohol? ¿Qué hacían? ¿O qué han hecho? ¿Solamente hacen espionaje en México para acomodar los negocios y para encubrir a empresarios y a políticos aquí y en Estados Unidos de Norteamérica? Todas estas preguntas las tenemos ahí y las queremos saber. Y para saberlas se tienen que continuar las investigaciones, Ángel, porque aquí en este programa, cuando inició todo esto, lo dijimos, esto apenas inicia. Exacto. Y mira, ahora decimos, esto continúa, porque queremos toda esa información y la queremos del gobierno y de las agencias de Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha entregado la información que le pide México sobre Rápido y Furioso, pero otra información más. Y este juicio para recuperar los alrededor de 750 millones de dólares, ¿no? Pero el gobierno mexicano también tendrá que indagar a todos los personajes del PAN y del PRI que en México, y del partido que sean, porque el presidente de México se ha forjado y esta cuarta T se ha forjado a partir de un rotundo no a la corrupción. Y es no a la corrupción en todos los niveles, y en todas las instancias, y en todos los espacios, y en todas las instituciones, Ángel. Entonces, lo que se tiene que depurar en las instituciones de personajes, personeros, de movimientos, se tendrá que hacer. Se tendrá que hacer porque no podemos continuar, no podemos permitir en la historia de este país, y por eso queremos la información, porque un pueblo informado no puede ser manipulado por los grandes monopolios de la desinformación. Por eso queremos la información, para que no nos manipulen, porque las manipulaciones resultan ser muy graves para la propia población. ¿Por qué? Porque las oligarquías capitalistas utilizan la mentira a través de los medios de desinformación para continuar en el poder y para ejercer el poder en contra de la propia población, que no es cosa menor. Una masa desinformada queda como un sujeto y un individuo desinformado que no puede defenderse por sí mismo, ya lo había dicho hace un rato, y entonces quedan paralizados. Los paralizan a través del miedo. Por eso hay que informarnos, para que no nos paralicen y defendernos. Te cedo la palabra. Y fíjate, Rosalba, porque ya se nos está acabando el tiempo, tú señalaste una cosa que nos debe de quedar clara. Esta supuesta guerra al narco queda demostrado con el juicio de Brooklyn que no fue tal, que simplemente fue combatir a los adversarios del cártel de Sinaloa, pero que se llevaron entre las patas. Acuérdate aquella expresión que se inventaron en el sexenio de Felipe Calderón para todas las muertes de inocentes, que se inventaron el término de daños colaterales. Y nosotros aquí en Tetras, 2010, 2011, estuvimos dando datos de esa falsa guerra al narco. Ahorita, mientras estabas hablando, abrí archivos de Tetras de 2010 y, por ejemplo, encontré dos que muestran y que le dan fortaleza a esto que nosotros ya dijimos. Denunciamos en su momento. Hace 12 años, exacto. Datos hasta entre diciembre de 2006 y marzo de 2010, 120,000 personas detenidas sin nexos con carteles. O sea, 120,000. Y averiguaciones previas para delincuencia organizada, 123. Y sentencias de última instancia por delincuencia organizada, 700, mientras 120,000 detenidos que nada tenían que ver con el narco. Y la más fuerte, Rosalba,
eso solamente hasta febrero de 2010, porque el sexenio de Calderón terminó hasta el 2012 y luego hay que recordar que Peña Nieto siguió con la misma estrategia. 22,700 civiles asesinados de manera extrajudicial. 22,700 solo en 2007, 2008 y 2009, en los primeros 3 años. Sí. 3,700 niños huérfanos y niños asesinados, porque este dato lo dio incluso el que en ese momento era el secretario de la Defensa, era el general Galván, 610 niños asesinados, o sea, centenares de niños asesinados, miles de niños huérfanos y decenas de miles de civiles asesinados en esta supuesta guerra familias al narco. destrozadas, familias miles de destrozadas, familias destrozadas. Exiliados, gente que se tuvo que mover de su comunidad. Periodistas en el exilio. Entonces, hoy es más evidente la actitud criminal de la política del Partido Acción Nacional, porque desarrollaron justamente una guerra contra su propio pueblo. Exacto. Simulando combatir a delincuentes cuando en realidad ya lo demostraron en el juicio de Nueva York. Tenían en la cabeza y en los altos directivos a personas que estaban trabajando para organizaciones criminales. Exacto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Rosalba. Creo que vamos a seguir hablando de este tema. Nos vemos el próximo miércoles, el 8 de marzo, con Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Les habla Ángel Valderas Puga. Los esperamos el próximo miércoles en Rosalba Tetras. Pichardo, hasta luego. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.